Y en otras noticias, nos ha llegado el último informe del caso Selvas Gómez y otras versus México. Debemos recordar que el antecedente de este caso se dio en el municipio de Texcoco y San Salvador en el año 2006, el día 3 y 4 de mayo respectivamente, durante una manifestación pública en San Salvador de Atenco. 31 mujeres aproximadamente fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual, perpetrada por el Estado mexicano tras detenerlas ilegalmente y reprimir la protesta. Los hechos se desarrollaron en el contexto de violencia contra la mujer y uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza policial en México. Tras la violación de derechos vividas durante la detención, estas mujeres estuvieron arbitrariamente privadas de la libertad y una de ellas hasta por 2 años y 4 meses. El Estado mexicano falló en la investigación del caso y la tortura a la que fueron víctimas y se mantuvo impune. Por esto, en abril del 2008, 11 de estas mujeres tomaron la decisión de interponer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución que declaró admisible su caso, y en el 2015 emitió un informe de fondo donde recomendó al Estado mexicano reparar íntegramente los derechos de las mujeres e implementar medidas estructurales que garanticen la no repetición. Sin embargo, en el 2016, México aún había fallado en cumplir las recomendaciones y el caso se remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo lugar una audiencia pública en noviembre del 2017. Vamos a ver las posiciones de las partes. Los hechos ocurrieron en el municipio de Texcoco y San Salvador de Atenco, ubicados en el Estado de México. Fueron realizadas múltiples detenciones, realizadas con uso de violencia física, sexual y psicológica. Las peticionarias alegan haber sido víctimas de tortura sexual, así como de violencia física y psicológica, tanto al momento de su detención como durante el traslado realizado en vehículos oficiales y no oficiales a las instalaciones de las autoridades ministeriales y o al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, así como durante el ingreso de dichas instituciones. Además, algunas de las mujeres señalan que posterior a su detención no se les permitió acceso a un defensor de su elección ni a interponer la acción correspondiente por los abusos sufridos. Las peticionarias alegan que se iniciaron diversas investigaciones respecto de las violaciones de sus derechos humanos, las cuales se vieron afectadas por diversas irregularidades y no derivaron en el procesamiento y sanción de los responsables. El Estado manifiesta que el presente caso se inscribe dentro de los 3 enfrentamientos entre comerciantes, pobladores y miembros de organizaciones civiles con miembros de la fuerza pública de los 3 niveles de gobierno, los días 3 y 4 de mayo del 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, ubicados en el Estado de México. Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró una comisión investigadora el 6 de febrero del 2007, la cual entregó un informe preliminar a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de septiembre del 2009, el cual fue sometido a una votación de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobado como dictamen en el 2010. Las violaciones que se dieron a estas 11 víctimas fueron la violación al derecho a la integridad personal, la violación al derecho a la vida privada y a la dignidad, la violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial y la violación al derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. En base a esto, la Comisión y la Corte llegaron a una conclusión. Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, la Comisión Interamericana concluye que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal y garantías judiciales establecidas en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2b, 8.2d de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. La violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad, a la igualdad y no discriminación, a no ser torturada y a vivir libre de violencia, establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 11 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en los artículos 1 y 6 del CIPST y en el artículo 7, inciso A, de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las afectadas. En virtud de las anteriores conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado mexicano disponer una reparación integral a favor de Mariana Selvas Gómez y las demás víctimas,
por las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe. Esta reparación debe incluir tanto el aspecto material como moral. Brindar de forma gratuita e inmediata y por el tiempo que sea necesario el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico según corresponda a las víctimas del presente caso que así lo soliciten y de manera concertada con ellas. La tercera recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se continúe investigando de manera efectiva con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer en forma integral los hechos violatorios de la Convención Americana y los instrumentos internacionales e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad desde la autoridad material hasta las posibles autoridad intelectual y otras formas de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mandato. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el presente informe. Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en el presente caso. En particular, el Estado deberá adoptar medidas de no repetición dirigidas a capacitar a los cuerpos de seguridad tanto a nivel federal como estatal en la prohibición absoluta de la tortura y de la violencia sexual y de otra índole contra las mujeres, así como enviar un claro mensaje de repudio a este tipo de actos. Ahora vamos a comentar el caso de Alvarado Espinosa y otros contra México. El 26 de junio del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en representación de Nilsa Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, así como de sus familiares, en el cual se alegó la violación por parte de los Estados Unidos mexicanos de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los peticionarios afirmaron que el 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua, un grupo de entre 8 y 10 militares detuvieron a Nilsa Paola Alvarado Espinosa y José Ángel Alvarado Herrera mientras se encontraban a bordo de un vehículo estacionado afuera de la casa de un familiar, y con posterioridad procedieron a detener a José Irene Alvarado Reyes cuando ésta se encontraba en el domicilio de su madre. Indicaron que hasta la fecha no se han encontrado paradero de ninguno de los tres. Los peticionarios alegan la falta de una investigación efectiva y con debida diligencia respecto a estos hechos, así como la responsabilidad internacional por una serie de violaciones en perjuicio de las familias de las presuntas víctimas. Las peticiones fueron presentadas tras unas solicitudes de medidas cautelares que fueron otorgadas el 4 de marzo del 2010 y posteriormente fueron elevadas a la Corte Interamericana como medida provisional. El Estado indicó que ha realizado una serie de diligencias judiciales encaminadas a la búsqueda de las personas desaparecidas, así como a la persecución y sanción de los responsables de los hechos. Refirió que en casos de desaparición forzada, las investigaciones deben seguir una línea particular, pero la investigación debe valorarse en su conjunto, tomando en cuenta que se trata de una obligación de medio y no de resultado, y que no cualquier omisión del Estado es determinante para establecer su responsabilidad internacional. En ese sentido, la respuesta del Estado a la petición consistió fundamentalmente en informar sobre las diligencias de investigación a nivel interno. Tras analizar las peticiones de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado mexicano es responsable por las violaciones de los derechos consagrados dentro de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 22 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, de los artículos 1 y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
en perjuicio de las personas que se detallan en el presente caso. Okay. Algunas de las posiciones de las partes fueron que los peticionarios refirieron que desde hace 2 décadas en el estado de Chihuahua se han realizado desapariciones forzadas en forma continua, siendo el estado con más alta incidencia. Señalaron a modo de contexto que se había agraviado a partir de marzo del 2008 con la implementación en el estado de Chihuahua del operativo Conjunto Chihuahua. Indicaron que en este contexto, el 29 de diciembre del 2009 en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua, un grupo de entre 8 y 10 militares detuvieron ilegalmente a Nitza Paola Alvarado Espinosa y José Ángel Alvarado Herrera, mientras se encontraban a bordo de un vehículo estacionado afuera de la casa de un familiar. Y con posterioridad, procedieron a detener a Rocío Irene Alvarado Reyes cuando se encontraba en el domicilio de su madre. Indicaron que a la fecha no se conoce el paradero de ninguno de los 3 miembros de la familia. También alegaron que el Estado violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que la privación de la libertad genera la imposibilidad de ejercer cualquier derecho o acceder a recursos legales y garantías procesales para hacer valer los derechos que están siendo conculcados. Manifestaron que el Estado violó el derecho a la vida tomando en cuenta 4 elementos: la existencia y sospecha importantes que apuntan que el coronel José El Fego Luján Ruiz es el responsable de la desaparición forzosa de Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Ábalos Herrera. Distintos medios de comunicación contribuyen a dicha persona la comisión de diversas ejecuciones extrajudiciales. La detención de los afectados se dio como uso exclusivo de la fuerza y ya que han transcurrido 4 años desde la detención sin tener indicios sobre la supervivencia de las personas desaparecidas. Los peticionarios argumentaron que el Estado violó el derecho a la integridad personal, debido a que en la detención se hace uso excesivo de violencia verbal, física, psicológica, para someter su voluntad, indicando que dicha violación se ha mantenido durante el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva de las presuntas víctimas, las cuales constituyen un trato cruel e inhumano. Asimismo, sostienen que se violó el derecho a la libertad personal, puesto que no es posible pensar que en la desaparición forzada de una persona sin que aparezca necesariamente lesionado dicho derecho. También la garantía judicial y protección judicial por la falta de investigación a los hechos con la debida diligencia por parte de las autoridades del Estado. La comisión concluye que el Estado mexicano es responsable por ciertas violaciones a los derechos de la persona, tanto judicial, la vida integral, a la libertad personal y a las garantías judiciales, tales que son los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11º, 19º, 22 y 25, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de personas que se indican a lo largo de la presente conforme al artículo 3, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 22 y 25 ¿de qué le dijimos? De la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo del artículo 1, inciso A y B y 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por otra parte, la Comisión no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse respecto de la supuesta violación del artículo 7 de la Comisión Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres en dicho estado.
En virtud de las anteriores conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomienda al Estado de México investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. Llevar a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a los derechos humanos declaradas en el presente informe y conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, y disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso, y adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. Y con eso concluimos nuestra nueva sección sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los casos de México. Nos vemos. Hasta la próxima.